El 17 dice, un paralelogramo tiene un punto de simetría respecto al punto donde se intersecan sus diagonales. Entonces, tendríamos que ver lo que es el punto de simetría. Vamos a decir que una figura geométrica tiene un punto de simetría si cuando nosotros hacemos una reflexión central de la figura sobre ese punto de simetría, la imagen que obtenemos es la misma figura. Bien, entonces, por ejemplo, yo tengo un paralelogramo. Vamos a construir un paralelogramo. Tengo un segmento, tengo otro segmento. Vamos a hacer con el compás una circunferencia que tenga el radio de uno de los lados sobre el vértice del otro lado. Y vamos a hacer lo mismo. Ahí. Entonces, ahí tenemos un paralelogramo. Bien, vamos a dibujar el paralelogramo. Entonces, la idea sería que, si yo tomo un punto, entonces, si yo hago una reflexión central de ese paralelogramo con respecto a ese punto, como podrán ver, yo obtengo otro paralelogramo. ¿Me siguen? Voy a sacar esta circunferencia para que no me moleste la vista. Entonces, me dice que los paralelogramos tienen un punto de simetría, o más, como decía, vamos a leerlo de nuevo. Dice, un paralelogramo tiene un punto de simetría respecto al punto donde se intersecan sus diagonales. Entonces, si yo este punto lo llevo al punto donde se intersecan las diagonales y obtengo el mismo paralelogramo, entonces quiere decir que sí, el paralelogramo tiene un punto de simetría en el punto donde se intersecan sus diagonales. Fíjense que si lo muevo, el punto cambia. Ahora bien, vamos a hacer algo distinto. Yo directamente voy a poner el punto donde se intersecan las diagonales y voy a hacer simetría central de ese paralelogramo sobre ese punto. Y fíjense que parece que no hizo nada. ¿Por qué parece que no hizo nada? Porque la imagen coincide con la preimagen. Entonces, si la imagen coincide con la preimagen después de una reflexión central sobre un punto, quiere decir que esa figura tiene simetría central. ¿Bien? Otra forma de verificarlo sería que si yo tomo cualquier recta que pase por ese punto, si yo tomo la intersección de esa recta con la figura, siempre se va a dar que la distancia hacia un punto va a ser igual que la distancia hacia el otro punto. Bien, esa es otra forma de verificar. Si yo trazo una recta, por ese punto de simetría, la recta va a intersecar a la figura en dos puntos. Bien, la distancia del centro hacia un punto tiene que ser la misma que la distancia del centro hacia el otro punto. ¿Se entiende? Sí. Genial. Bien, el 18 dice, un paralelogramo tiene una recta de simetría y cualquiera de sus diagonales es un eje de simetría. Vamos a tener un eje de simetría si cuando nosotros hacemos una reflexión axial sobre una recta, o sea, yo tengo esa recta y realizo una reflexión axial de esa figura sobre esa recta, obtengo otra imagen. O sea, tengo la preimagen y tengo la imagen, después de haber realizado esa transformación. ¿Bien? Entonces, la idea es que vamos a decir que una figura es simétrica con respecto a un eje, si cuando nosotros realizamos la reflexión axial sobre esa recta, la imagen coincide con la preimagen. O sea que yo voy a hacer la reflexión de esa figura y lo que voy a obtener va a ser la misma figura. Entonces tenemos que probar eso con el paralelogramo. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo de una forma que sea más fácil de ver. Entonces, si yo, por ejemplo, traigo esta recta que coincide acá y acá, fíjense que la imagen no coincide con la preimagen. ¿Se ve? Si yo tomo una de las diagonales del paralelogramo y quiero hacer la reflexión axial sobre esa recta,
se ve que la imagen no coincide con la preimagen. Pero eso no sería porque es como un espejo. Es como un espejo. O sea, la reflexión axial uno lo puede interpretar exactamente como un espejo. ¿Bien? Entonces, si respetando la consigna nos dice que la diagonal de un paralelogramo es un eje de simetría. Entonces, si nosotros tomamos una de las diagonales y hago una reflexión axial sobre la recta que contiene la diagonal, no coincide con la misma figura. Pero fíjense que hay en algunos paralelogramos que sí. Por ejemplo, en ese paralelogramo sí se cumple, ¿o no? Sí, va, por lo menos la diagonal está. Pero ¿eso qué quiere decir? ¿Que solamente las que están horizontal van a ser...? No, no exactamente. Eso lo que quiere decir que no en todos los paralelogramos las diagonales van a ser un eje de simetría. Van a ser un eje de simetría en estos paralelogramos en particular, en los rombos. En los rombos, las diagonales sí son ejes de simetría, pero no en todos los paralelogramas. ¿Bien? Entonces, uno podría definirlo así, o otra forma de definir para que una figura tenga eje de simetría sería que si yo trazo una recta perpendicular a ese eje de simetría, bien, por un punto que pertenezca a ella, entonces, si yo tomo la distancia hacia un semiplano y hacia el otro semiplano de esa recta, se llama una recta perpendicular, va a pasar esto de que si yo tomo la distancia hacia un lado y hacia el otro, entonces va a ser la misma. Tiene que ser igual. Bien, fíjense que otra forma de definirlo es que si yo tomo dos puntos, esa recta va a ser la recta mediatriz entre los dos puntos. ¿Bien? Esa sería como otra forma de verlo. ¿Cómo? ¿Por qué? Si yo tomo, fíjate, si yo trazo una recta perpendicular a cualquier punto de la recta, si yo tomo la intersección de la recta esta perpendicular con la figura, se forma un segmento. Sí. Bien, entonces el eje de simetría va a ser la mediatriz de ese segmento que se forma. Ah, está bien, entendí. ¿Se entiende? Esa sería como otra forma de verlo. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces eso sería lo que sería simetría central y lo que sería simetría axial. O sea, simetría central es cuando una figura es simétrica con respecto a un punto, y simetría axial es cuando una figura es simétrica con respecto a una recta. ¿Bien?